Hola, buenas tardes. Me llamo Verónica Adriana García Díaz. Mi matrícula es al 061608 y el día de hoy, 5 de mayo, exponer mi producto integrador sobre la materia informática 2, el cual hablará sobre las ventajas y desventajas de trabajar con PDF, así como conocer la importancia de trabajar con el cifrado de documentos para posteriormente aplicarlo en los programas como son Excel, Word y PowerPoint. ¿Qué es un PDF? Bueno, por sus siglas en inglés, PDF significa Portable Document Format, que quiere decir formato de documento portátil. Dicho formato es de almacenamiento y es para documentos digitales, independientemente de las plataformas de hardware o software que se utilicen. Este formato es de tipo compuesto y lo integran imágenes vectoriales, mapa de bits y texto. Estos documentos sirven para exportar información que no deseamos que sea modificada, ya que una de sus principales características es de que no pueden ser editados. Menciona los pasos para crear un PDF. Bueno, para crear un PDF, sea desde Word, Excel o PowerPoint, lo primero que debemos hacer es seleccionar la opción guardar como, que está en la ficha de archivo, y posteriormente elegir crear documento PDF, donde se va a abrir un cuadro de diálogo para definir el lugar donde queremos guardar nuestro documento. Esta ventana va a ofrecer la opción de seleccionar si se desea o no abrir el archivo después de su creación. También hay otras dos opciones para guardar o crear PDF, que es en tamaño estándar o si deseamos comprimir el archivo. Además, el botón de opciones nos va a ofrecer elegir entre convertir todas las páginas o solo algunas, así como incluir otros datos en el documento en propiedades. Menciona 3 ventajas y 3 desventajas de utilizar PDF. Bueno, en cuanto a ventajas, primeramente encontramos que son documentos que ocupan menos cantidad de memoria y se pueden visualizar en prácticamente todos nuestros dispositivos como nuestro celular, nuestra tableta o nuestro portátil. Ahora, las aplicaciones para poder ver o visualizar este tipo de documentos son gratuitas, por lo que podemos accesar fácilmente a través de la web. En cuanto a las desventajas, encontramos que al crear un PDF implica que si surge algún problema o error en nuestro documento, según los parámetros de la página o diseño de esta, va a ser imposible cambiar este tipo de detalles. Los documentos hechos en PDF de PowerPoint o Excel no se pueden reeditar una vez creados. Y finalmente, las presentaciones en PowerPoint, al ser configuradas o convertidas a PDF, no van a respetar lo que son nuestras transiciones o nuestros efectos o animaciones. ¿Crees que es importante el cifrado de documentos? Mi respuesta es sí, porque es una herramienta que aumenta la seguridad de nuestros documentos y dentro de esa se va a desplegar una serie de opciones que sirve precisamente para restringir el uso del documento, protegiendo la privacidad de los usuarios. El cifrado de datos va a evitar ataques como robo de identidad o simplemente la pérdida de información importante. Diferencias entre el cifrado de documentos Word, PowerPoint y Excel. Bueno, el cifrar archivos PowerPoint, algunas de las características es marcar como final. Esta opción me dice que Office va a guardar el archivo de modo solo lectura, por lo que sí se puede modificar por algún usuario.
Cifrar con contraseña, esta es una opción que representa un nivel mucho más alto de seguridad. El cifrar con contraseña implica que nuestro archivo no va a poder ser visualizado a menos que contemos con esta. El restringir permisos por persona. Office va a determinar sobre los usuarios que pueden tener acceso a nuestro documento. Por ejemplo, quién puede editar o grabar sobre dicho archivo. Agregar una firma digital. Office maneja las firmas digitales como forma para identificar a los usuarios que pueden estar o no autorizados para realizar algún tipo de cambio en su documento. Hacer cifrados de archivos Excel implica que además de todas las opciones antes mencionadas, otras dos más. Y bueno, estas sirven específicamente para proteger las hojas de cálculo. Y bueno, empezamos por lo que si es una hoja completa, se decidirá qué tipos de cambios pueden realizar. Y en cuanto a la estructura, se refiere a la forma en que se ha dado formato a las celdas de la hoja. Por ejemplo, cambiar el alto o el ancho de una columna. Y bueno, este tipo de opciones van a estar restringidas. Finalmente, el cifrar a los archivos de Word es muy parecido a lo que es el cifrado de documentos PowerPoint. La única diferencia es que para este programa no existen excepciones por usuarios. Finalmente hemos llegado a la última pregunta, que es, ¿alguna vez has cifrado documentos y por qué motivo? Bueno, realmente no, pero si tuviera que hacerlo sería por las siguientes razones, que es proteger la información de documentos confidenciales evitando copias de estos, así como detectar y evitar alteraciones accidentales o intencionales de nuestros datos. Considero también que sería importante cifrar documentos en caso de compartir nuestro ordenador con otras personas. Y bueno, esto ha sido todo, espero haber cumplido con las competencias estipuladas y muchas gracias.